Bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a esta segunda sesión del curso de química. Sí, vamos a continuar con el tema anterior. ¿Se acuerdan que habíamos visto materia parte 1? Hoy seguimos con el tema, pero es materia parte 2. Vamos a hablar de algunos puntos por ahí importantes y al final vamos a hablar de una importante ecuación. Así que atención con eso. Así que arrancamos con la primera parte. Bien chicos, ahora, antes de comenzar con esto, la semana pasada se puso una especie de reflexión. Habíamos hablado de lo que era la materia como definición, habíamos hablado de los tipos de materia, ¿verdad? Hablamos también un poquito de lo que es la clasificación de la materia, ¿no? Y finalmente culminamos dicha clase hablando de los fenómenos. Y yo te comenté en la clase que la parte más importante, la parte más trascendental probablemente de la clase anterior eran dos puntos principales: lo que era clasificación de la materia, o sea, sustancias y mezclas, básicamente, y finalmente la parte que hablaba de fenómenos. Era la parte, digamos, pues, primordial, porque las preguntas suelen venir más de esos puntos. Así que aquí en esta parte te he colocado una especie de resumen y ejemplos para que estés preparado para cualquier pregunta. La clase anterior fue básicamente introductoria. Así que, mira, profe, como primer punto muy importante que citamos en la clase anterior, hablamos de la clasificación de la materia. Claro, dijimos que la materia se clasificaba en dos, en sustancias y mezclas, ¿verdad? Bien, dentro de lo que son las sustancias, por supuesto, estas se dividían en dos más. Sí, sustancias y mezclas. Genial. Dentro de las sustancias encontramos dos tipos: las sustancias simples y las sustancias compuestas. ¿De acuerdo? Profesor, pero era fácil. ¿Por qué crees tú que se llamaba simples? Pues, porque eran sustancias justamente así, simples, sencillas, muchachos. Estaban formadas solamente por elementos. Todas las sustancias simples están formadas por elementos, donde dichos elementos se representan con símbolos químicos. ¿De acuerdo? Por si acaso, las sustancias simples están formadas por un conjunto de elementos de un mismo tipo, donde dichos elementos, ¿de acuerdo?, tienen un símbolo químico. Por ejemplo, profesor, dentro de las sustancias simples tenemos al elemento carbono, correcto, pero el elemento carbono tiene un símbolo, la C, por supuesto. El elemento hidrógeno tiene su símbolo, el H, por supuesto. El elemento oxígeno tiene su símbolo, por supuesto, O. Claro que en mayúsculas, O. Profesor, el nitrógeno, su símbolo, N. El fósforo, la P. Potasio, la K. El sodio, el Na, y así un montón de elementos, ¿verdad? Pero ojo, yo te comenté que estas sustancias simples estaban hechas por elementos, pero de un mismo tipo. Profesor, ¿cómo así? No entiendo. Por ejemplo, acá dice oxígeno 2. Este oxígeno 2 está hecho de dos átomos de oxígeno. Obviamente son iguales, ¿no? Dos oxígenos, son dos átomos de oxígeno. Acá el famoso ozono, el O3, se ha formado por la unión de tres átomos iguales de oxígeno. Igual con el hidrógeno 2, igual con el fósforo 4. Y así hay un montón de sustancias, el cloro 2, por ejemplo. Entonces, todas ellas, chicos, son sustancias simples, están formadas por un solo elemento o elementos del mismo tipo. Pero los que están formados por elementos de un mismo tipo, como los que te acabo de mencionar, se les llama poliatómicos. Poli viene de varios, atómicos, los que tienen varios átomos. Bien, a contraparte de esto, muchachos, tenemos las sustancias compuestas, que son sus antónimos, sus antagónicos, como quieras llamar. Estas estaban conformadas por elementos diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Y estos elementos que estaban formados diferentes entre sí poseían una fórmula química. Y es lo que quiero aclarar ahí. Las sustancias compuestas tienen fórmulas químicas. Las sustancias simples tienen símbolos químicos. ¿De acuerdo? Ojo ahí. Profesor, ¿y estos símbolos químicos, profesor? Yo no los conozco, profe. ¿Cómo voy a ver eso? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero por ahora te lo puedo mencionar, ¿sí? No para que no te asustes. Por ejemplo, símbolo químico del agua. Fórmula química del agua, el H2O, dos hidrógenos, un oxígeno. CO2 está formado de elementos diferentes, un carbono con dos oxígenos. Ácido sulfúrico, H2SO4, ¿no? Está formado por hidrógenos, por un azufre y por 4 oxígenos. Están formados de elementos diferentes entre sí. Por ejemplo, aquí te coloqué el HNO3, más conocido como ácido nítrico. Y el ácido nítrico está conformado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, elementos diferentes entre sí.
Esa es la clave, ¿sí? Elementos iguales, elementos diferentes. Para que quede un poquito más claro. Ahora, de esta partecita suelen hacer preguntas. Ya un dato importante que no te mencioné en la sesión anterior. Con respecto a los compuestos, chicos, se pueden hacer preguntas como, por ejemplo, oye, este HNO3 es un compuesto, es correcto, es un compuesto, pero ¿qué tipo de compuesto es? Especifica, te pueden decir. Entonces, si te dicen, oye, ¿qué compuesto es el HNO3? Te está preguntando de qué elementos está hecho. Este HNO3, hay que llamarlo así por ahora, ¿de qué está hecho, profe? Ah, profe, este HNO3 está hecho de hidrógeno, de nitrógeno y oxígeno. O sea, profe, está hecho de 3 elementos. Como está hecho de 3 elementos, vamos a decir que es un compuesto ternario. De 3, pues, ¿no? Si hubieran sido 4, cuaternario. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Pero también me pueden preguntar qué tipo de molécula es. Cuando es tipo de molécula, ahí te preguntan de cuántos átomos está hecho. O sea, ahí cuentas todo, sin importar que se repitan, cuentas todo. Nada más. Y tiene un hidrógeno. Mira, yo diría así, ¿no? Tiene un hidrógeno. ¿Qué más tiene ahí? Tiene otro nitrógeno, ya, 1. ¿Qué más tiene ahí? 3 oxígenos. Ah, profe, está hecho de 5 átomos en total. Por eso decimos que es una molécula pentaatómica. De 5, ¿no? Pentaatómica. Profesor, y si me preguntan también por la atomicidad, chicos, la atomicidad es similar, o prácticamente es lo mismo que la molécula, solamente que lo vas a expresar en números. Si dice pentatómica, quiere decir que su atomicidad es 5. O sea, son iguales, por decirlo así, ¿no? Solamente que yo lo expreso en números, en cifras. Lo voy a repetir. Compuesto, ¿de cuántos elementos está hecho? ¿Ya? O sea, ¿de qué? ¿Qué tiene? Y acá, molécula, cuentas todo. Y en la atomicidad, bueno, viene a ser lo mismo, pero expresado en números. Esta parte, chicos, era la parte de que son sustancias. Ahora vamos a recordar las mezclas, ¿sí? Que también suelen preguntar ahí. Bien, chicos, ahora, en la parte de mezclas, claro, creo que fue un tema que hablamos un poquito más de largo en ese momento, pero había un problema que quizás no te cité tantos ejemplos como tú querías, probablemente porque los ejercicios, en los problemas vienen bastante eso. Bien, chicos, las mezclas en general, cualquier tipo de mezcla viene a ser una unión nada más. Es la unión física de 2 o más sustancias, ¿de acuerdo? Es la unión física de 2 o más sustancias. Ahora, esta unión, y ojo aquí, esta unión que es física, ojo acá, es física, muchachos. Como es una unión física, entonces esta mezcla se podría separar también por métodos físicos. Sí, aquí lo mencioné, ¿no? Estas mezclas se pueden separar, si tú deseas, por métodos físicos. Puede ser la destilación, puede ser la decantación, puede ser la filtración, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, un detalle aquí. Una vez preguntaron ahí en los exámenes de admisión, ¿es lo mismo mezclar que combinar? ¿Es lo mismo o no? No. Mezclas y combinaciones son totalmente diferentes. En una mezcla solamente hablamos de una unión de 2 o más sustancias, ¿no? Una unión por métodos físicos. Pero en una combinación hay más que una unión, hay una especie ya incluso de reacción, hay una especie de reacomodo o una separación y reacomodamiento de átomos. Es totalmente diferente. ¿Sí? Ojo ahí, mezcla y combinación son totalmente diferentes. Muy bien, entonces dentro de las mezclas dijimos que había 2 tipos, las homogéneas y las heterogéneas, también llamadas pues mezclas groseras. Ahora, las homogéneas, profe, rápido nada más, se caracterizaban porque solamente poseían una sola fase, una sola apariencia, es decir, yo mezclaba 2 o más sustancias, las mezclaba bien y digamos que había tanta compatibilidad que las sustancias que yo estoy mezclando se han mezclado de manera homogénea, o sea, se han mezclado perfectamente, de tal manera que yo no logro apreciar de qué está hecho. Se han mezclado tan bien
la unión ha sido tan perfecta que solamente logro apreciar una apariencia, no logro distinguir sus componentes. ¿Dónde estará ahí? Por ejemplo, si yo mezclo agua y sal y lo muevo bien mezclado, bien disuelto, voy a observar una sola apariencia y no voy a poder identificar en qué parte exactamente está la sal, porque la sal está bien homogeneizada en el agua cuando la quitas, por supuesto. Caso contrario, sucede en las mezclas heterogéneas. En las heterogéneas, chicos, aquí ya hay más de una apariencia. Se dice que hay más de una fase. Por ejemplo, yo aquí, la clásica, ¿no? Yo mezclé agua con aceite. Cuando tú vas a mezclar agua y aceite, estos elementos pues no son compatibles. Mientras que el agua es una molécula polar, el aceite y las grasas son apolares. ¿Ya? Y tú vas a observar, como seguramente lo has visto en el colegio, ¿no? Quizás en algún experimento, después que el aceite aparece en la parte superior, ¿no? O sea, en esa mezcla tú ves dos apariencias. La apariencia del agua, que está en la parte inferior, y la apariencia del aceite. Ahí, como tú observas dos apariencias, hay dos fases. Una fase de aceite y una fase de agua. A esto llamamos una mezcla, como son dos fases, mezcla difásica. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son ejemplos? Cualquier tipo de ensalada, las ensaladas de frutas, por ejemplo, ensaladas de verduras, cualquier tipo de ensalada. Profesor, hemos comentado la clase anterior que la sangre también es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Es una mezcla heterogénea. ¿Qué más? Profesor, ¿puedo yo considerar el agua con cemento? Las mezclas comunes de agua con cemento, por ejemplo, ¿no? Agua con cemento. O agua con arena, ¿no? También. El agua con arena también es una mezcla heterogénea. Puedes hacer la prueba en tu casa, damos un poco de arena, agua, lo disuelves, lo vas a dejar ahí y vas a ver que el agua con la arena, por decantación, por sedimentación, cae y se queda en la base del recipiente. Y ahí va a ser una fase de arena y una fase de agua. ¿Sí? Agua con arena, por ejemplo. Muy bien. Ahora, dentro de las mezclas homogéneas, también tenemos una gran variedad de ejemplos. Profesor, esta parte quiero aclararla. Las mezclas, yo digo mezclas, algunos tienden a pensar que mezclas deben ser todas líquidas, ¿no? Porque el profesor ha hablado de agua con sal, agua con aceite. Unos tienden a pensar que las mezclas son completamente líquidas y no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, te presento al acero. Bueno, yo sé que el acero quizás no es muy conocido por ti, aunque en realidad sí lo conoces. Cuando estás en tu casa, vas a almorzar seguramente y abres tu cubierto, tu cuchara, por ejemplo. Te has tomado la molestia de voltear tu cuchara y ¿qué dice en la parte de atrás? Dice, aparte del pan chino, dice acero inoxidable. ¿Qué significa eso? O sea, que es una mezcla que está hecho de unas ciertas sustancias. El acero está hecho principalmente de carbono y hierro. Ahora, tu cuchara no dice acero inoxidable. Le han agregado titanio para evitar la corrosión. Porque si no le agregan titanio, tu cuchara te va a durar una semana, 2 semanas y después se va a cansar de pelar, por decirlo así. Entonces, es una mezcla, porque el carbono y el hierro están tan bien mezclados, están tan bien homogenizados, que tú no distingues en la cuchara a los átomos de carbono o a la sustancia del hierro. Esto incluso lo usamos también en la industria, ¿no? En las construcciones. Esos famosos fierros que le dicen, por ejemplo. El bronce, ¿no? El bronce es otra aleación. Es una mezcla, muchachos. ¿De qué está hecho esta mezcla? De cobre y estaño principalmente. Profesor, el átomo, cuando tú vas a tu casa, posiblemente en Navidad, fiestas patrias, qué sé yo, haces tu chancho al cilindro, ¿no? Y obviamente tú lo haces en un cilindro. Y dicho cilindro está hecho básicamente del átomo. O quizás en algunas bodegas, bueno, no sé si hasta ahora lo venden, en mis tiempos hoy día, esas latas de aceite, latas de aceite, que al final uno puede lo desechado y lo tiraba. Esa lata es el átomo. Está hecho de cobre y zinc, por ejemplo. Ahora, también tenemos el agua, pero ojo ahí, esa parte María me ha preguntado, profesor, a ver, un ratito. ¿Agua? Pero profe, usted dijo que el agua, H2O, profe, usted dijo que era una sustancia compuesta, ¿no? Porque lo vimos hace un rato, H2O. Es que agua
agua, cuando yo digo H2O, yo hablo del agua químicamente pura. No es lo mismo decir agua que agua potable. No es lo mismo decir agua que el agua del río. Ojo, el agua potable, como el que tenemos en casa, por ejemplo, es una mezcla, muchachos. ¿Ya? Tiene cloro, tiene sales, tiene por ahí quizás algunas otras sustancias como el clorox, ¿no? Obviamente, y el agua. Claro que tú no los puedes distinguir. Si yo te traigo un vaso de agua potable y un vaso de agua de río, tú no puedes distinguir quién es quién, porque no sabes de qué está hecho, no puedes ver sus componentes, pero sabemos que el agua potable tiene cloro, tiene sales. El agua de río se dice que es agua dura. ¿Por qué dura, profe? Porque tiene, en este caso, algunos metales pesados, carbonatos, por ejemplo. Muy bien. El agua regia es un tipo de agua especial que se usa en la minería para poder, en este caso, tratar al oro, ¿no? Es una mezcla de ácido nítrico más HCl, ácido clorhídrico. El famoso suero casero. ¿Quién, pues? Bueno, por ahí alguien se ha enfermado en casa y ha preparado su famoso suero casero. ¿Cómo uno prepara un suero casero? La famosa receta de la abuelita, ¿no conocemos? Mezclabas agua, sal, azúcar, lo movías bien y eso era tu famoso suero casero. Y es una mezcla homogénea, porque tú no ves ahí dónde está el azúcar, dónde está la sal, porque lo han mezclado muy bien. El pisco, quizás les saldrá un poquito el pisco, ¿no? Las bebidas alcohólicas principalmente están hechas de alcohol, etanol y agua. Claro que tienen un montón de cosas, obviamente, ¿no? Hay por ahí algunos agregados, ¿no? Algunos por ahí, qué sé yo, algunos saborizantes, pero principalmente está hecho de etanol, el alcohol principal, y agua. El famoso vinagre. ¿Quién no ha hecho en su casa un lomo saltado? Obviamente, profe, ¿no? Ese vinagre que aparentemente parece agua, porque el vinagre es transparente, ¿verdad? Parece agua, pero no, está hecho de varios componentes. Tiene por ahí el componente principal, es el ácido acético, ¿ya? El ácido acético y agua. Entonces, hasta aquí, chicos, es un repaso de lo anterior, ¿ya? Esto viene bastante en los ejercicios, que seguramente ya el coordinador te va a enviar por el grupo. Ahora, vamos a entrar al siguiente punto, ¿sí? Bien, chicos, continuamos entonces. La semana pasada habíamos hablado, si no me equivoco, del fenómeno de, bueno, había fenómenos físicos, fenómenos químicos que habíamos citado en la parte final de la clase. Ahora vamos a hablar de otro tipo de fenómeno, ¿sí? Lo que es el fenómeno de la alotropía, ¿sí? Alotropía. Pues, ¿qué es esto de alotropía? La alotropía, chicos, es un fenómeno que se presenta en algunas sustancias, en sustancias simples principalmente, ¿de acuerdo? Que lo que hace es que una misma sustancia pura o una sustancia cualquiera posea diferentes formas, diferentes estructuras. ¿Por qué no entienden? A ver, mira, son sustancias que en estado puro presentan, esta es la parte más importante, son sustancias que en estado puro presentan, muchachos, formas, estructuras diferentes entre sí. Diferentes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar del carbono. Ya tenemos al carbono, genial. Pero dentro del carbono, muchachos, este carbono, digamos, por decirlo así, no existe bajo una única forma. Tiene diferentes estructuras y esto no es algo normal en la química. Es como que te diga, profesor, todos los seres humanos tenemos 206 huesos, ya bacán. Pero existe por ahí otro ser humano que tiene 300, otro que tiene 400. Los tres somos seres humanos, por decirlo así, pero tenemos estructuras diferentes en la cantidad de huesos, me refiero. Igualito es acá. Mira, el carbono tiene una estructura determinada, debería tenerla, pero en realidad tiene diferentes estructuras, pero todas son carbono al mismo tiempo. Por ejemplo, existe el carbono que forma el diamante, el carbono que forma el grafito, el carbono que forma el grafeno, a los nanotubos, a los fulereros. Todos ellos, eso que quede claro, todos ellos son carbono, todos tienen carbonos, todos tienen carbonos, que quede claro, todos son carbono. Pero lo peculiar es que sí, todos son carbonos, pero no son iguales. O sea, son iguales sí y no. ¿Por qué sí? Porque todos son carbono, son iguales. Pero no son iguales en realidad tampoco. ¿Por qué?
Porque la estructura que tiene son totalmente diferentes. Y es justamente esa propiedad que le da una cierta peculiaridad. ¿A qué me refiero? O sea, el hecho de que tengan formas diferentes, esto hace que también tengan propiedades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí he citado dos casos, el caso del diamante y el caso del grafito, ¿de acuerdo? Ambos son carbono, son lo mismo entre comillas, pero internamente son totalmente diferentes porque poseen estructuras diferentes. Por ejemplo, el diamante, que es carbono, tiene una estructura tetraédrica. Sí, mira, si tú unes los átomos de carbono, formarían una especie de tetraedro, ¿no? A los que le encanta la geometría del espacio, ¿no? Se acordarán del famoso tetraedro. Ahí está. O sea, la forma que tiene, la estructura, su esqueleto, si quieres llamarlo así, tiene forma de un tetraedro, muchachos. ¿Ya? Pero, profe, ¿es carbono? Es carbono. Esto es carbono, pero tiene esta estructura. A contraparte del grafito. El grafito, muchachos, que repito, también es carbono. Mira acá, aquí hay carbono. Mira, aquí hay carbono. Aquí hay carbono. Todos son carbono. Así es, todos son carbono. Pero ¿qué forma tienen estos carbonos? ¿Cómo se están uniendo? ¿Cuál es su esqueleto, entre comillas? Si te das cuenta, se está formando una especie de placa hexagonal. Mientras que aquí, su esqueletito, por decirlo así, era un tetraedro. Pero oye, ambos son carbono. Carbono, son lo mismo, pero internamente tienen estructuras diferentes. Y es justamente eso lo que hace que tengan propiedades diferentes. Profesor, pero yo no he escuchado del grafito. No sé si has escuchado del grafito. ¿Alguna vez has usado tú, en tu caso, un lápiz? Sí, ¿verdad? El lápiz, la punta del lápiz, ese carboncito, es grafito, pues. Es grafito. ¿De acuerdo? Pues son los diamantes, ya, pues creo que al menos hemos escuchado los diamantes, ¿no? Que es uno de los elementos más duros que hay. Es difícil rayar. Recuerda que dureza es la resistencia de la materia a ser rayado, ¿no? Cuanto más difícil sea de rayarlo, es más duro. Y el diamante es uno de los más duros que hay. ¿De acuerdo? Mira, justamente repito, esta estructura es lo que le da propiedades antagónicas. Te las menciono. Por ejemplo, el diamante, lo hemos dicho, es uno de los elementos más duros que hay. Sin embargo, el grafito es uno de los elementos más frágiles que hay. Son los más frágiles. Cuando vas a la bodega, rápido te compras tu lápiz o tu lápiz portaminas, esas minas al toque se rompen, ¿sí? Porque son demasiado frágiles. ¿De acuerdo? Diamante no. El diamante, por ejemplo, tiene la capacidad para conducir la corriente eléctrica. ¿De acuerdo? El diamante es un aislante eléctrico, no conduce la corriente. En cambio, el grafito sí la conduce. Tienen propiedades antagónicas debido a las estructuras diferentes que tienen. Pero todos ellos son carbono. Ese es el fenómeno de alotropía, chicos. ¿De acuerdo? O sea, básicamente lo sufren las sustancias puras, que hace que tengan estructuras diferentes. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la última parte entonces. Bien, chicos, ahora sigamos. De aquí en adelante ya, o esta parte final ya tiene que ver básicamente con ya ejercicios, ¿sí? Y básicamente la ecuación de la que nos habló Einstein. Yo sé que seguramente lo he escuchado de alguna manera. Esa es la relación masa-energía. Y aquí presta muchísima atención porque vienen bastante los problemas. Mira. Profesor, no voy a ahondar mucho en la teoría porque créeme, esta parte más en química es física. En la física, el boom de la física, ¿no? Cuando vino Einstein, por ejemplo. A ver, profesor, te cuento más o menos un poquito. La física, entre comillas, antigua, pues consideraba que la materia solamente eran los cuerpos materiales. La silla, las flores son cuerpos materiales. No se pensaba, no se sabía, por ejemplo, que la energía puede ser materia. Era algo absurdo en esos tiempos. La energía no es materia. Einstein dijo, no, la energía también es materia. En sus tiempos lo tacharon de loco. ¿Qué pasa? ¿Qué estás hablando? No tiene sentido lo que dices.
Pero bueno, obviamente dentro de su teoría de la relatividad logró demostrar pues, de alguna forma que efectivamente la energía también es materia. Ahora, no quiero andar mucho, tampoco quiero aburrirse mucho, pero entramos a la ecuación básica que nos puede ayudar. Mira acá. Profesor, se dice, mira, él se nos comentó así. Mira, a ver si me dio la cámara acá. Mira, cuando un cuerpo materia, ¿sí? Acá, te quiero concentrar, a ver si la cámara me ve. Cuando un cuerpo de una cierta masa, es llevado a una velocidad exponencial tan grande, este cuerpo se convierte en energía. No te aprendas la ecuación. E es igual a M. No. Entiende el significado de la ecuación. Ya las ecuaciones hablan, ya tienen un significado. Cuando un cuerpo material es llevado a altas velocidades, exponenciales incluso, esta tiende a convertirse en energía. Dicho de otra forma, nosotros que somos materia tenemos energía, estamos hechos de energía. Y esta ecuación nos permite cuantificar de cierta forma esa cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces te explico, esa E, como ya te he comentado, es energía. Ahora, ojo, detalle ahí, esa E es energía. Ahora, como cualquier otra magnitud física, esta tiene unidades, ¿no? Por ejemplo, la unidad de la masa, bueno, kilogramo, ¿no? Puede ser kilogramo, puede ser gramo, miligramo. En el caso de la energía, la podemos expresar en joules, ¿ya? Que seguramente lo vas a ver tú más adelante en el curso de física. O la podemos ver en unidades de ergios. Profesor, ¿son esas dos únicas unidades de la energía? Uy, no, hay un montón. Pero en el curso de química, por ahora, vamos a utilizar esas dos unidades. El joules, la J, y el ergios. En física tú vas a ver aún más unidades. Las kilocalorías, por ejemplo, las calorías. La E, pues, conocida, es masa. C es la velocidad de la luz. Porque es la velocidad de la luz. Ahora, si bien es cierto, esta ecuación es pequeñita, no parece inofensiva, no parece muy potente como realmente es, pero hay que tener algunas consideraciones, hay que chequear unas cositas por ahí. Hemos dicho, profesor, ya, la energía, profesor, la contiene todos los cuerpos, ¿no? Un cuerpo de una cierta masa, cuando es llevado a una velocidad exponencial. Grande. Lo voy a dejar solamente como C. E, dijimos que es energía, M, masa, C, velocidad de la luz. Pero, profesor, ¿cuál es esa consideración que usted me está diciendo? Es que la energía, dependiendo de los problemas, dependiendo del ejercicio, dependiendo de qué forma tenga esta energía, hay valores que vamos a asumir para la velocidad de la luz. Por ejemplo, si la energía en los problemas, en los ejercicios, no sé, me la están pidiendo en joules, en unidad de joules, entonces la masa de dicho cuerpo tú lo vas a expresar en kilogramos, mientras que la velocidad de la luz lo vas a expresar como 3 por 10 a la 8. ¿Qué cosa, profesor? Como es velocidad, metros por segundo. Es una velocidad increíble, 3 por 10 a la 8 metros por cada segundo que pasa. Pero, profesor, si en las claves, en el ejercicio de mi tareita, me piden la energía en ergios, por ejemplo, me la piden en ergios, entonces la masa que tú vas a colocar en tu ecuación, por llamarlo así, la vas a colocar en gramos. ¿Sí? Y la velocidad de la luz la vas a expresar en centímetros por segundo. O sea, 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. ¿De acuerdo? Parece sencillo, pero ojo, es importante no ser sencillo. Algunos se confunden. Me ponen la masa en kilogramos y la velocidad la ponen en centímetros. Cuidado, porque las claves son parecidas. ¿Ya? Vamos a ver un par de ejemplos aplicativos para que te des cuenta más o menos cómo se utiliza esta ecuación. ¿Sí? Bien, chicos, ahora en esta parte vamos a resolver algunos de los ejercicios del material, ¿sí? Creo que me parece que el coordinador va a subir material a la plataforma para que ustedes lo puedan chequear. Dentro de todos esos ejercicios
justamente en la parte final o por el medio hay problemas de lo que hemos visto en la parte anterior, ¿no? De la ecuación. Y esa parte te la quiero explicar acá para que veas la aplicación. Dos problemas sencillitos nada más. Uno sencillo y uno un poquito más complicadito, se puede decir. El problema 10, el problema 10 dice: calcular la energía almacenada en un cuerpo de 2.5 toneladas. Y no dice nada más. Calcular la energía que está adentro, almacenada, contenida en un cuerpo de 2.5 toneladas. Ya. No. Pero si tú ves las claves, ¿no? Chequen las claves. La A hasta la N. Las claves están todas en joules. Entonces, si las claves están todas en joules, es porque el autor del problema, en este caso, te está pidiendo que calcules la energía en joules. O sea, no te lo dice de manera explícita en el problema, pero tú lo intuyes por las claves, en joules. Y justamente en la parte anterior hemos visto, ¿no? Si la energía me la piden en joules, entonces hay unas ciertas consideraciones. ¿Cómo cuáles? A ver si te acuerdas. Si la energía me la piden en joules, esta masa de kilogramos, ¿en qué unidades deben estar? Si te la piden en joules. Ah, claro, en kilogramos. En kilogramos. ¿De acuerdo? Y sé que es la velocidad de la luz, que yo sé que la vas a utilizar en el problema. ¿Cuánto va a haber? ¿Cuál es el valor numérico en este caso? Si te la piden en joules. Ah, claro, ¿no, profesor? Va a ser 3 por 10 a la 8. ¿Pero qué cosa? Unidad es importante, ¿ah? Metros por segundo. ¿Ya? Algunos hombres se ponen el número de las unidades. Son importantes las unidades, para que sepas qué estás calculando. Muy bien, este problema es recontra aplicativo, muy directo para comenzar. Entonces decimos, profesor, sabemos. ¿Qué sabemos, profe? ¿Qué sabemos de la ecuación? A ver. Muy bien, profesor, todo cuerpo, cuando es llevado a una velocidad exponencial, este cuerpo se convierte en energía o contiene energía. Ya está. Ahora, esta energía, por supuesto, es la que me están pidiendo. No la conozco, le pondré E. Desconocido para mí por ahora. Esta masa M, profesor, es de 2.5 toneladas. Ya, pero ya te diste cuenta. Claro, sí, profesor, yo no puedo reemplazar ese número directamente en la ecuación, porque está en toneladas. Profe, ¿qué hago entonces? No se acordaba, pues. Factor de conversión, que seguramente lo vas a ver varias veces en un curso de física también. Bueno, es cuestión de que te acuerdas un poquito nada más. ¿Te acuerdas, por ejemplo, a cuántos kilogramos contenía una tonelada? Una tonelada, 1000 kilos. Ya te digo, una tonelada contiene 1000 kilos. 1000, ¿no? Dice el cubo, ¿no? Dice el cubo kilogramos. ¿Ya está? Esto, ojo, todo esto que acabo de escribir es masa nada más. Es masa. Y todo eso multiplicado, por supuesto, por la velocidad de la luz, que dijimos que es 3 por 10 a la 8. Porque nos piden energía en joules, ¿no? No es reemplazar por reemplazar. 3 por 10 a la 8. Ya está. ¿Unidades? Claro. Metros por segundo. Pero no te olvides, todo esto al grandazo, al cuadrado. Bueno, esto se ha reducido a una simple operación de álgebra. Bueno, ¿qué me dice la respuesta? A ver, lentamente. Profesor, rápido, ¿no? Sería 3 al cuadrado 9, 10 a la 8 al cuadrado sería en este caso 10 a la 16. Si tú operas rápidamente, a ver, déjame hacer todo un cálculo rápido. Sí. En tu casa le pones pausa al video y a manera de práctica lo resuelves, porque los problemas en uno de los exámenes sabes que no puedes usar calculadora. Ojo ahí. Bueno, operando esto, muchachos, nos va a salir 2.25. 2.25 por, en este caso, 10 a la 20. ¿Qué cosa? Joules, muchachos. Joules. ¿De acuerdo? Y eso sería la respuesta. Nada más, eso sería todo. Súper sencillo, ¿eh? Súper sencillo. Fue un problema solamente aplicativo para que veas que es importante eso de las consideraciones. ¿Con qué unidades vas a trabajar? ¿De acuerdo? Ahora, el problema que sigue ya tiene otra cosa, tiene un detalle. Vamos a ver.
Dale. Bien chicos, ahora, en el problema número 11, que es otro problema también interesante, pero ya tiene por ahí un pequeñísimo detalle, te lo voy a leer. Dice, en un reactor nuclear se usó una muestra de plutonio. Ya. El plutonio pues es un material muy radioactivo, así como el uranio, tiende a desprender energía muy rápido. Dice, en un reactor nuclear se usó una muestra de plutonio, ahí está mi plutonio, símbolo químico PT, ¿de acuerdo? Luego de una reacción, el 85% queda sin desmaterializarse. Si la energía producida es de 5.4 por 10 a la 22 ergios, calcule la masa de la muestra. A ver. No errores de tiempo, ¿no? Vamos a ir despacio, vamos a intentar despacio. Listo. A ver. Luego de una reacción, este plutonio va a reaccionar. Luego de una reacción, el 85% queda sin desmaterializarse. O sea, si todo esto es la materia inicial, por decirlo así, todo esto era un 100%, dice que hubo una reacción y este plutonio comenzó a reaccionar, comenzó a botar energía. Pero no se ha descompuesto totalmente, sobró un poquito. Una parte, como dice el problema, no se ha desmaterializado, es lo que ha quedado. ¿Cuánto no se ha desmaterializado? Dice aquí el 85%. Quiero que te des cuenta de algo. Eso es lo que dio al inicio, una gran cantidad. Y como se ha reaccionado, eso es lo que ha quedado, más chiquitito, 85% de lo que había al inicio. Por supuesto que seguramente este plutonio al inicio, antes de que reaccione, tenía una cierta masa. No sé cuánto será, 10 kilos, 20, no sé. Pero obviamente esta masa que se encuentra aquí será una masa mucho menor, porque como este señor ha reaccionado, ha botado energía, se ha desmaterializado, la masa va a disminuir. Pero sigamos leyendo entonces. Dice, punto seguido, si la energía producida, si esa energía que se ha liberado al ambiente es de 5.4, voy a copiar, dice que esta energía liberada es de 5.4 por 10 a la 22. Ojo, 5.4 por 10 a la 22 ergios, ergios, no joules, ergios. Claro. O sea, esta masita se ha descompuesto, ha liberado una cierta cantidad de energía, pero no liberó todo, sobró una parte. ¿Cuánto sobró? El 85%. Vayamos a la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Dice entonces, calcule usted la masa de la muestra. O sea, nos pide esta masa inicial. ¿Cuánto era el inicio? Muy bien. Bueno, las claves, pues que bueno, están justamente todas en gramos, ¿no? Que como tú sabes, te comenté hace un rato, las consideraciones. Si la energía te la están dando en joules, pues tú ya rápido captas. No, profe. Si está en ergios, es porque la masa debe estar en gramos. Y C tiene un valor que ya hemos definido. Muy bien. Eso ya, hasta ahí lo planteamos, pero ¿y ahora cómo hacemos? A ver, sabemos. ¿Qué sabemos, profe? De la ecuación de Einstein, hemos citado con el profesor que justamente esa energía, ¿de acuerdo? Se obtiene básicamente bajo esta operación, la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Ya, está bien, yo sé que él está en ergios, voy a apuntar por si acaso, ya. No es por desconfiar, yo sé que sí sabe, pero por si acaso, nada más. Si esa energía está en ergios, porque es dato el problema, entonces esta masa te la vas a colocar en gramos, y ya sabes cuánto vale la velocidad de la luz. A ver, entonces reemplacemos. Profesor, ¿cuánto es esa energía? O sea, esa energía que se ha logrado liberar. Bueno, ese poquito de energía que se ha logrado liberar, dice que es, dato del problema, 5.4 por 10 a la 22 ergios. 5.4 por 10 a la 22 ergios. Esa energía, voy a apuntar ya, para que no te olvides, ergios, para que veas de dónde salió. Esos 5.4 por 10 a la 22 ergios, esa energía que se ha liberado es producto de que la masa se ha desmaterializado.
no sé cuánto será esa masa que se ha desmaterializado, pero ojo, esta masa no es la misma que la masa de acá. Esta es la masa, lo pongo así, la masa inicial. Esta masa corresponde a una masa asterisco. Es la masa que se ha desmaterializado y ha liberado esta energía. Lo pondré bien. Bien, por la velocidad de la luz. Si está en hercios, dijimos que la velocidad de la luz la vas a expresar en centímetros por segundo, o sea, un 3 por 10 a la 10 centímetros por segundo. Y todo esto al cuadrado, listo. Obviamente tú ahí vas a operar, vas a resolver y dirás, profesor, esta masa asterisco, resolviendo rápidamente, a ver, haciendo un cálculo rápido, ¿cuánto será? Y la masa nos sale 60 gramos. ¿Ya, profe, respuesta? No sale 60, espérate, pues, tranquilo, ¿ah? O sea, este 60, ¿qué cosa es? Es lo que se ha liberado. Imagínate, si a todo al inicio hubiese habido 100 kilos, imagínate, 100 gramos. Esos 100 gramos, no todo ha reaccionado. ¿Solamente cuánto ha reaccionado? Esto es lo que ha reaccionado, esto es lo que se ha liberado. O sea, 60 gramitos. ¿Cuánto no reaccionó? ¿Cuánto sobró? La diferencia, 40. O sea, profe, mira. Entonces, o sea, profe, esos 60 gramos que había en un inicio, ¿qué cosa representa? Aquí quiero que esto ya no es química, esa es tu lógica de RM. Profesor, esto era como un 100%. Me sobró 85%. ¿Cuánto entonces se gastó? ¿Cuánto se liberó? 15%. Justamente, este 60 es la masa que sí reaccionó, es la masa que sí se ha logrado desmaterializar. Me representa justamente el 15%. ¿De qué? De lo que había al inicio. De la masa inicial, muchachos. Bueno, es un cálculo rápido. ¿Cuánto nos daría esto, muchachos? ¿Cuánto sería la masa inicial? A ver. 15, bueno, salgo, 15% es 15 sobre 100. Eso ustedes lo saben por aritmética. Bien, operando, chicos, esto nos saldría cuánto entonces? 400 gramitos. Listo, ahí puedes montar tu clave, tu casita, con mucha confianza. ¿Se acabó? Eso es todo. La gran mayoría de problemas, chicos, salen de esta forma, utilizando esa ecuación. Claro que, por supuesto, en algunos casos vas a tener que un poquito pensar, ¿no? Cuánto reacciona, cuánto no reacciona, pero básicamente todo se engloba a esa pequeña ecuación. ¿Sí, chicos? Bien, eso sería todo por hoy. Espero que les haya ayudado en algo. Ya saben, cualquier duda o pregunta tienen que decirme. En este caso, en este medio, en los comentarios, y ya una manera de cómo responderles. Voy a hacer un video de puro problemas. ¿Sí, chicos? Eso sería todo por hoy. Los espero en la siguiente sesión.